¿Te sientes perdida y sin rumbo? Esta inspiradora historia basada en Pedro 1:21 muestra cómo Mariana superó una profunda crisis personal y encontró su propósito a través de la guía del Espíritu Santo. Descubre cómo la fe y el poder de Dios pueden transformar tu vida, llenándola de esperanza y dirección. Si alguna vez te has sentido sola en medio de una tormenta, este video es para ti. Me llamo Mariana, y aunque tengo 35 años, por dentro me siento mucho mayor, como si los golpes de la vida hubieran acumulado siglos en mi alma. Recuerdo haber sido una mujer llena de sueños, aspiraciones y planes. Siempre tuve la convicción de que la vida, con esfuerzo y dedicación, me recompensaría con éxito. Pero ahora, frente al espejo, veo a una persona que ha perdido la dirección. Hace 5 años, todo parecía estar en su lugar. Tenía un buen empleo, una relación estable y una red de amigos que me apoyaba. Sin embargo, con el tiempo, todo eso comenzó a desmoronarse, como si las piezas de mi vida se cayeran una a una. Primero fue mi relación. Mi pareja y yo nos fuimos distanciando hasta que un día, sin más, se marchó. No eres tú, soy yo, dijo. Como si esas palabras fueran consuelo suficiente para el vacío que dejó. Después, en el trabajo, empecé a sentirme estancada. A pesar de mis esfuerzos, no conseguía ascender ni encontrar satisfacción en lo que hacía. Cada día me levantaba más cansada que el anterior, y al acostarme por la noche me preguntaba si todo este esfuerzo tenía algún sentido. Un día, mientras me sentaba en la cocina, mirando el reloj avanzar sin ganas de moverme, me di cuenta de que había caído en una especie de rutina opresiva. Mi vida parecía un ciclo sin fin, sin dirección ni propósito. Me preguntaba cómo había llegado a este punto. Era como estar atrapada en una tormenta, y no sabía cómo salir. En medio de todo esto, lo peor era la soledad. No la soledad física, porque siempre había personas a mi alrededor, sino una soledad más profunda. Una desconexión conmigo misma y con algo mayor. Sentía que había perdido el sentido de quién era, y peor aún, de por qué estaba aquí. No encontraba respuestas. Y cuanto más buscaba una razón para seguir adelante, más me hundía en la confusión. Hubo noches en las que me tumbaba en la cama, mirando al techo, sin saber qué hacer. El peso de mi propia existencia me aplastaba, y las lágrimas venían sin motivo. Intenté llenar ese vacío con cosas externas. Un nuevo pasatiempo, salir con amigos, buscar consuelo en las redes sociales. Pero nada parecía suficiente. Nada llenaba ese espacio que se había abierto en mi interior. En algún momento, empecé a cuestionar todo lo que había creído hasta ahora. ¿Había un propósito más grande para mí? ¿Existía alguna razón por la que me sentía tan vacía, como si estuviera destinada a algo más, pero no pudiera verlo? La incertidumbre me rodeaba como una neblina espesa, y ya no sabía hacia dónde dirigir mis pasos. Un día, mientras paseaba sin rumbo por el parque cercano a mi casa, me senté en una banca y cerré los ojos, dejando que el sol acariciara mi rostro. Fue en ese momento, en medio del silencio, que escuché una voz dentro de mí, suave pero clara. Esto no es el final. Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. No sabía de dónde venía ese pensamiento, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba sola. Algo en mi interior empezaba a despertar, aunque en ese momento no sabía qué era. Quizás, solo quizás, había una salida para esta tempestad en la que me encontraba. Después de aquel día en el parque, algo en mí había cambiado, aunque no entendía exactamente qué. Aquella voz interior, tan tenue pero poderosa, me dejó pensando. Durante semanas, esa sensación de que esto no es el final seguía resonando en mi mente. Sin embargo, aún no tenía claro cómo salir del pozo en el que me encontraba. Un día, mientras tomaba café con Clara, una amiga de muchos años, decidí abrirme y contarle cómo me sentía. No esperaba que ella lo entendiera completamente, pero necesitaba compartirlo con alguien. Mientras hablaba, Clara me miraba con empatía, como si comprendiera cada palabra que decía. Cuando terminé, hubo un breve silencio antes de que ella me dijera algo que cambió el curso de mi vida. ¿Alguna vez has pensado en buscar ayuda espiritual?, preguntó, con su tono siempre suave pero firme. Al principio no entendí muy bien a qué se refería. Había escuchado hablar de la fe, de la oración, pero nunca había profundizado en esas cosas.
Mi vida siempre había estado llena de trabajo, de metas por alcanzar. No sabía si era el tipo de persona que necesitaba ayuda espiritual. No estoy segura de cómo hacerlo, respondí honestamente. Clara sonrió. No necesitas saber cómo, solo necesitas estar dispuesta a escuchar. Hay un pasaje en la Biblia que siempre me ha ayudado cuando siento que estoy perdida. Habla sobre cómo los hombres de Dios no actuaban por su propia voluntad, sino que eran guiados por el Espíritu Santo. Es como si el Espíritu hablara a través de ellos, como una fuerza que los empujaba a hacer lo correcto, incluso cuando no sabían qué hacer. Al escucharla, una chispa se encendió en mi corazón. Ese versículo, Pedro 1:21, me hizo pensar en esa voz que había escuchado en el parque. Podría ser que esa sensación de que esto no es el final era el Espíritu Santo intentando guiarme. Era posible que hubiera estado demasiado enfocada en mis propios planes y deseos como para escuchar algo más grande que yo. Clara me ofreció leer la Biblia juntas, una tarde a la semana. Aunque al principio me sentí un poco escéptica, algo en mí dijo que debía intentarlo. Tal vez esto era lo que necesitaba, una conexión con algo más grande. Algo que me ayudara a encontrar mi propósito. Así que comenzamos. Cada tarde que nos reuníamos, Clara me leía pasajes que hablaban de la fe, del poder de la oración y de cómo Dios guiaba a los suyos a través del Espíritu. Y aunque al principio solo lo veía como palabras en un libro, lentamente comencé a sentir algo más profundo. Había algo en esas enseñanzas que hablaba directamente a mi corazón. Una tarde, mientras leíamos juntas, Clara me sugirió que orara. Me dijo que no tenía que ser una oración elaborada, solo palabras desde el fondo de mi ser. Así lo hice. Con los ojos cerrados y el alma abierta, le pedí a Dios que me mostrara el camino, que me diera una señal, una guía. No esperaba nada en concreto, pero fue en ese momento que sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si, por primera vez, estuviera soltando el control de todo. Días después, mientras caminaba por la calle, recordé las palabras de Clara sobre el Espíritu Santo. Me di cuenta de que el cambio no vendría de golpe, sino de forma gradual, a través de pequeños susurros, pequeñas señales. Decidí estar más atenta, más abierta a escuchar lo que Dios pudiera estar diciéndome. Comencé a ver las cosas con otros ojos, y aunque los problemas seguían allí, ya no los veía como el final. Algo dentro de mí se estaba moviendo, despertando. Empecé a hacer pequeños cambios en mi vida diaria. Decidí poner límites en mi trabajo. Aprendí a decir no cuando algo me estaba sobrecargando y me di permiso para descansar sin sentir culpa. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba sola en este camino. Había una fuerza mayor guiándome, incluso si no podía verla directamente. Fue entonces cuando comprendí que mi vida, como la de los profetas y santos de los que hablaba el versículo, también estaba siendo inspirada por el Espíritu Santo. No estaba destinada a vivir en la oscuridad, sino a caminar hacia la luz, paso a paso, guiada por una mano que no podía ver, pero que ahora sentía más cerca que nunca. Los cambios en mi vida no sucedieron de un día para otro. Fue un proceso lento, casi imperceptible al principio, pero con cada paso que daba me acercaba a una verdad más profunda. Sentía cómo el Espíritu Santo obraba en mí, transformando mis pensamientos, mis actitudes y mi corazón. Era como si, poco a poco, se disipara la niebla que había oscurecido mi visión y comenzara a ver con mayor claridad el propósito que Dios tenía para mí. Había algo que me repetía constantemente: no tenía que tener todas las respuestas de inmediato. Había pasado tanto tiempo tratando de controlar todo, de planificar cada aspecto de mi vida, que había olvidado cómo soltar y confiar. Pero ahora me daba cuenta de que no estaba sola y que mi vida no dependía únicamente de mi propio esfuerzo. Como decía el versículo que Clara me compartió, los santos hombres de Dios no hablaban por su propia voluntad, sino que eran guiados por el Espíritu Santo. Y lo mismo comenzaba a suceder conmigo. Una mañana, mientras meditaba en mi pequeña habitación, sentí una revelación que me golpeó con fuerza. Había pasado años buscando un propósito en lo externo, en mi trabajo, en mis relaciones, en mi imagen personal. Creía que el éxito y la felicidad se encontraban fuera de mí, en lo que pudiera conseguir o alcanzar. Pero en ese momento de calma, supe que todo lo que necesitaba ya estaba dentro de mí y siempre lo había estado. Era el Espíritu Santo, guiándome desde el principio, esperando que yo escuchara su llamado.
El trabajo que había visto como una carga comenzó a cambiar a medida que yo cambiaba. Ya no lo veía como una fuente de frustración, sino como una oportunidad de crecer, de ayudar a otros y de aportar algo significativo. Empecé a abordar mis tareas con una nueva actitud, ya no como una esclava de la rutina, sino como alguien que tenía un propósito mayor. Descubrí que podía ser una luz en mi entorno laboral, que mis compañeros se sentían atraídos por mi nueva calma y claridad. Algunos de ellos incluso comenzaron a preguntarme qué había cambiado en mí. Pero no solo fue en el trabajo donde noté la transformación. Mi vida personal, que antes parecía una serie de relaciones rotas y sin dirección, comenzó a sanar. No fue que mágicamente todo se arreglara de la noche a la mañana, pero empecé a comprender que la clave no era buscar fuera lo que me faltaba, sino llenarme primero con el amor y la guía que venían de Dios. La soledad que tanto me había atormentado comenzó a desvanecerse. No porque alguien más llenara ese vacío, sino porque descubrí que nunca había estado sola. El Espíritu Santo había estado conmigo todo el tiempo. Un día, Clara me llamó y me invitó a una reunión de mujeres en su iglesia, un grupo donde se compartían historias de vida y se ofrecía apoyo espiritual. Decidí ir, aunque todavía tenía algunas dudas sobre si encajaría allí. No obstante, fue en ese lugar donde todo cobró sentido. Escuché a varias mujeres contar sus historias, algunas más desgarradoras que la mía, otras llenas de desafíos que apenas podía imaginar. Sin embargo, en todas ellas había una constante. En medio de sus luchas, habían encontrado la paz y la fortaleza en su fe. Sentí una profunda conexión con ellas. Por primera vez, me di cuenta de que mi dolor y mis dudas no me definían, sino que formaban parte de un proceso de crecimiento. Lo que realmente me definía era mi capacidad de confiar y dejarme guiar por algo más grande que yo misma. Al final de la reunión, me pidieron que compartiera algo. Aunque al principio sentí nervios, pronto las palabras fluyeron de mí de una manera que no había experimentado antes. Hablé de mis días oscuros, de cómo me había sentido perdida y sola, y de cómo, al comenzar a escuchar la voz del Espíritu Santo, todo había empezado a cambiar. Les conté sobre el versículo de Pedro 1:21 y cómo había entendido que mi vida también estaba siendo guiada, no por mi propia voluntad, sino por una inspiración divina. Cuando terminé de hablar, varias de las mujeres se acercaron a mí. Me dijeron que mi historia las había tocado profundamente, que se habían sentido identificadas. Fue en ese momento que me di cuenta de algo poderoso. Mi historia no solo era mía. Al compartirla, estaba ayudando a otras mujeres a encontrar también su camino, a comprender que no están solas en sus luchas. Mi dolor se había convertido en una fuente de fortaleza, no solo para mí, sino para quienes necesitaban escuchar esa palabra de esperanza. Hoy, miro atrás y veo cuánto he cambiado. La tempestad que una vez me abrumaba ha quedado atrás. No es que la vida sea perfecta ahora, todavía hay días difíciles, pero ya no me siento perdida. Sé que mi vida tiene un propósito, y ese propósito es ser una voz de inspiración, de aliento y de fe para otras mujeres. El Espíritu Santo me ha guiado a través de mi propia oscuridad, y ahora soy una luz para quienes atraviesan lo mismo. Mi historia es solo un pequeño ejemplo de lo que Dios puede hacer cuando dejamos de intentar controlar todo y nos abrimos a su guía. No sé qué depara el futuro, pero ya no me preocupa. Sé que no camino sola, que hay una fuerza divina que me inspira y me guía a cada paso. Y si hay algo que puedo decir con certeza, es que esto no es el final. Déjame en los comentarios tu sentir. Será importante para mí. Te agradezco por escuchar y suscríbete para más historias de fe, superación y motivación.